Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Comenzamos semana, el primer lunes del mes de febrero, 2 de febrero de 2026. Esto es Asturias al Día, el programa de RPA que se emite también por la televisión del Principado de Asturias. Vamos a hablarles de galerías de arte. Vamos a hablarles también de un diccionario de la manzana y todo lo que lleva arrellado a ese término en Asturias, la sidra, los llagares, la producción de una de las bebidas emblemáticas de la nuestra comunidad autónoma. Y vamos a acabar hablándoles del síndrome Nedams y de Javi y de su madre Ana Piera, de su familia, este chaval asturiano de 8 años. Su familia está buscando dinero, recaudación solidaria para buscarle un tratamiento genético que trate de salvarle de esa enfermedad. Estos tres temas van a ocupar a lo largo de las próximas horas de radio y de televisión nuestro Asturias al Día. En cuanto a lo primero, las galerías de arte de Asturias cierran desde hoy, lunes, y hasta el viernes para reclamar la rebaja del actual 21% del IVA. Vamos a conocer esta y otras circunstancias de actualidad de este sector, las galerías de arte. En cuanto a lo segundo, Joan José Sánchez Vicente presenta el diccionario de la manzana, el pumar y la sidra, con refranes y expresiones populares sobre ellas, que asina se titula esta obra que está acabante de presentar Joan José Sánchez Vicente, que va a estar dentro de un momentín también con nosotros. Y para acabar, Javi. Así se llama el niño de 8 años que lucha contra el síndrome Nedams. Su familia y un gran número de personas voluntarias y solidarias impulsan una campaña para recaudar fondos para sufragar una terapia génica experimental. Ana Piera, el propio Javi, estarán con nosotros dentro de unos momentos. Para comenzar ya, a continuación, con Asturias al Día, con Amor Argüelles en la realización técnica. Asturias al Día, con Nacio Varillas. Las galerías de arte de toda España cierran esta semana, desde hoy lunes y hasta el viernes, en protesta por el IVA cultural, que sigue en un 21%, mientras los países de la Unión Europea lo han dejado, en muchos casos, entre el 5 y el 8%. Vamos a conocer en Asturias al Día los pormenores de esta reclamación, también el resto de la actualidad, de las preocupaciones, de los sinsabores, también de las cosas buenas que tienen las galerías de arte de Asturias. Hoy con Arantxa Osoro, es la presidenta de la Asociación de Galerías de Arte de Asturias, responsable de la sala que lleva su nombre. Arantxa, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Estaremos también con Guillermina Caicoya, Galería Caicoya. Guillermina, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Diego Suárez Noriega, Galería ATM. Diego. Muy buenos días. Buenos días. Al otro lado del teléfono tenemos a Aurora Vigil Escalera, Galería. Aurora Vigil Escalera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días a todos. Muchísimas gracias a los cuatro por hacer el esfuerzo de estar bien presencialmente, bien vía telefónica con Asturias al Día, con RPA, con TPA también, para comenzar la semana. Permitidme, los que estáis aquí presencialmente en el estudio, que comencemos por Aurora. La tenemos al otro lado del teléfono en Madrid, ¿verdad, Aurora? Sí, estoy en Madrid, sí. Tenemos un showroom también aquí en Madrid y, bueno, hasta mañana no puedo llegar a Asturias. Tengo muchas ganas de estar y me encantaría estar con todos vosotros, pero no ha sido posible. Bueno, te apuntamos para la próxima, ¿eh? No te preocupes. Por supuesto. Que quedas emplazada para que puedas venir en persona la próxima vez. El Consorcio de Galerías de Arte de toda España, a la que pertenece la asociación nuestra, la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Asturias, representa a 125 de esas entidades en todo el estado. Al cierre se suma también el Gremi de Galeries d'Art de Cataluña, decenas de galeristas independientes a nivel individual. Se calcula que más de 200 galerías se suman a la movilización. Pero comenzamos por ti, Aurora. ¿Por qué reclamáis la reducción del IVA? ¿Qué supone para vosotros seguir pagando el 21%? Bueno, pues mira que estamos en una desventaja competitiva tremenda, porque la protesta surge por la negativa del gobierno para reducir el IVA que se aplica en la compraventa de las obras de arte, pese a que la Directiva Europea del IVA
que entró en vigor ya hace más de un año, permite esa aplicación de tipos reducidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchos países, compañeros de la Unión Europea, como Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y recientemente Portugal, sí que han ajustado esos tipos impositivos, situándolos, como muy bien decías, en unos márgenes entre el 5 y el 8%. Pero España continúa aplicando un 21%, lo que genera una desventaja tremenda competitiva. Y sobre todo, no afecta solamente a las galerías, es que afecta a las galerías, a los artistas, a los coleccionistas y a cualquier persona, tanto instituciones públicas como privadas, que quieran adquirir obras de arte. Y es muy fácil entenderlo. Tú imagínate, ahora próximamente vamos a tener la feria de Arco, por ejemplo, o cualquier otra feria donde trabajemos. Imagínate, un artista está en la misma feria, incluso en el mismo pasillo, se puede dar esa paradoja, con el mismo artista, ¿no? Uno está con una galería francesa y otro está con una galería española, y además en una feria en España. El coleccionista que va a comprar y está interesado en ese artista va a comprar siempre a la galería francesa, por una razón, porque es que el precio que ellos tienen del IVA es un 5% frente al 21% que nos exigen a nosotros, con lo cual estamos en una desventaja brutal. Comprende, esto nos afecta de una manera enorme y hace que estemos las galerías asfixiadas en ese momento y pone en grave peligro la continuidad del ecosistema del arte contemporáneo. O sea que creo que es muy importante. Y luego que yo creo que el gobierno, cualquier gobierno, pienso, debería no dar la espalda a esta situación, sobre todo aquí en España, sino apoyar a las galerías que además hacen una labor social impresionante, porque ofrecen exposiciones de una manera totalmente gratuita, ¿comprendes? Y hay un sector de empresas indirectas, como transportistas, enmarcadores, colgadores, comisarios, fotógrafos, imprentas, cantidad de personas que dependen también del trabajo que hacemos las galerías, con lo cual creemos que es fundamental que nos apoye el gobierno. ¿Tenéis esperanzas de que sea así? ¿Tenéis esperanzas de que sea así? No la vamos a perder. La esperanza no la vamos a perder nunca y vamos a seguir peleando como leones, porque es que yo creo que se juega mucho. O sea, un país que no apoya la cultura, dime tú dónde estamos. Y cuando ves que todos los demás países de alrededor, el gobierno está apoyando la cultura y ayudándoles para mejorar, y que el nuestro nos deje con un IVA al 21%, pues es que flaco favor nos están haciendo. O sea, necesitamos que nos equiparen por lo menos con los países para poder competir en igualdad de condiciones, ¿no? ¿Estáis Eso es lo que reivindicamos. más perjudicadas las galerías que trabajáis de forma internacional que las que trabajan únicamente, y lo de únicamente no se me malentienda, no lo es despectivo ni mucho menos, en el ámbito estatal? Bueno, bajo mi opinión estamos en igualdad de perjuicio todas, porque es que el incrementar un 21%, cualquier persona que quiera apostar por la cultura, pues a nadie le hace gracia pagar un 21%, cuando puede comprar un cuadro en Francia y el IVA es un 5%, ¿comprendes? Entonces a lo mejor lo que está favoreciendo es que la gente no compre en las galerías españolas por este incremento tan brutal de estos impuestos. Entonces yo creo que nos afecta a todos, pero obviamente es mucho más palpable cuando somos galerías internacionales y coincides con el mismo artista, que lo tienes tú como galería española y enfrente lo tienes en una galería italiana, portuguesa o francesa, y el mismo artista, la misma obra, tiene un precio muy diferente. Entonces, ¿cómo compites en igualdad de condiciones? ¿Comprendes? O sea, donde ya es complicado, todavía te ponen más trabas. Entonces, lo único que pedimos es que nos igualen. Yo creo que es algo que no estamos pidiendo nada extraordinario, es algo que se está aplicando en todos los países compañeros, ¿no?, de la Unión Europea, y que además está aprobado. Bueno, pues estamos hablando con Aurora Vigil Escalera, nos atiende vía telefónica desde Madrid. Muchísimas gracias por atendernos. Continuamos con el resto de compañeros esta tertulia sobre las galerías de arte. Que tengas buen día, que tengas buena semana, Aurora. Gracias y un beso fuerte para todos. Un abrazo. Venga, un saludo. Un abrazo. Adiós. Bueno, lo ha dicho muy claro la compañera. Sí, totalmente. Guillermina, Sí. A ver, vamos a poner algún ejemplo de cómo, por ejemplo, a ti, en la Galería Caicoya, te ha afectado a lo largo de estos meses ya lo que es la reducción en otros lugares y, sin embargo, no en España, de ese 21% actual. Pues mira, a mí me afecta en algunos de mis artistas, como Plágaro, que lo llevo yo y lo lleva una galería alemana. Entonces, a la hora de venderlo, el coleccionista, aunque sea de España, puede hacer el encargo a la galería alemana de comprar el cuadro, lo paga la galería alemana, que el dinero se va fuera, además,
y lo cogen y el artista se lo envía directamente al coleccionista español. O sea, nos afecta a todos y a cualquier galería. Buscan una galería extranjera para comprar y directamente ya pueden enviarlo, en vez de hacer el transporte a Alemania y vuelta, puede el artista remitirlo al coleccionista. Entonces se nos está yendo el coleccionismo por un lado, se nos está yendo el dinero y también se nos está yendo la economía. O sea, nos está empobreciendo a todas las galerías. Claro. Arantxa, tú, aparte de tener tu galería, Arantxa Osoro, eres la presidenta de la Asociación de Galerías de Arte de Asturias. El problema, se está produciendo de forma genérica en todas las entidades que trabajáis en este ámbito. Sí, de forma genérica, pero aparte del caso concreto que ponía Guillermina, hay que comprender que esto es algo fiscal que afecta en todos los sentidos, afecta a los coleccionistas, afecta a las instituciones, a los museos que quieren adquirir obras de arte en España, los museos españoles que quieren adquirir obras, y los mediadores somos el gran canal de mediación. El 76% de todas las operaciones de arte que hay en España es a través de las galerías. ¿Qué quiere decir? Que un museo, por ejemplo, que quiere adquirir obra española a una galería española, tiene un 21% y no lo puede hacer. O sea, es que penaliza a todo el sector, penaliza a los coleccionistas, penaliza a los museos, penaliza a los artistas que están en desventaja competitiva. Es algo global que injusto completamente. También hay que hablar de que frente a los otros sectores culturales que ya el Estado ha aplicado la reducción de IVA, nosotros nos hemos quedado solos. No sabemos por qué. No sabemos, solo el impuesto del 21% le lleva el tabaco, ¿qué más? El alcohol, y que es que nuestro sector es nocivo, es que no entendemos nada de lo que pasa. En cuanto al ámbito internacional que comentábamos ya al comienzo de esta intervención, lo hacíamos en esa conversación que manteníamos vía telefónica con Aurora Vigil Escalera. Ella hacía referencia a la competencia de otros países europeos. Diego, sí. Vamos a dar algunos datos concretos. Se ha acometido ya una rebaja del IVA desde hace algo más de un año, cuando entra en vigor una directiva europea que lo permite, sobre impuestos de valor añadido. Varios países europeos han acometido ya una reducción del IVA en sus galerías de arte. Por ejemplo, Italia aplica ya un 5%, Francia el 5,5%, Bélgica y recientemente Portugal aplican un 6% o Alemania el 7%. Claro, si aquí se paga el 21%, la diferencia es muy grande. Pues así es, Ignacio. Y felicitarte y felicitar al programa, y también saludar esta mañana a la audiencia, porque hemos pasado de ser oyentes a en este momento estar detrás del micrófono. Mira, las sociedades más avanzadas o que caminan en intentar conseguir la sociedad que esté más equilibrada, cuidan mucho la generación de cultura contemporánea. Y esa generación de cultura contemporánea genera algo muy importante, que es el espíritu crítico en las sociedades. Y por lo tanto eso es un motor del progreso. Si nosotros queremos participar en igualdad de condiciones como españoles en la generación de una cultura contemporánea, debemos de cuidar cuál son la legislación que permiten que ese ecosistema, que ese ámbito, pues crezca de una manera natural y ordenada. El crear una barrera, el crear o mantener un hándicap respecto al resto de nuestras sociedades más próximas genera una anomalía, y desde la anomalía nunca se crece bien ni de manera natural. Por lo tanto, España, que deberá de mirar en el derecho comparado, porque esos países han analizado en profundidad que es pertinente que ese tipo impositivo se mueva en esos porcentajes y no triplicarlo. Por lo tanto, yo considero que dentro de lo nacional y de lo internacional sería necesario revisar y seguir las indicaciones que desde las instituciones comunitarias se trasladan a España. Vale, habéis intervenido ya los tres, lo ha hecho también antes Aurora. Intervenís cuando queráis, no hace falta que yo os dé paso. Cuando tengáis algo que añadir, lo decís sin necesidad. Sí, quería añadir a Diego que además se ha demostrado que está funcionando en otros países. Francia fue un poco el pionero, luego Alemania, y para estos países ha significado un gran incentivo, y el mercado del arte ha crecido un montón desde que han aplicado el IVA reducido.
Entonces es solo mirar un poquito al de enfrente, ¿no? Y darse cuenta de la realidad y de que el mercado del arte ha cambiado y que hay que comprenderlo. Claro. ¿Cuál sería el porcentaje adecuado desde vuestro punto de vista? Porque claro, estamos diciendo que hay que rebajar el 21, pero desde el 5 que aplica Italia hasta el 7 de Alemania, no sé si hay otros porcentajes que yo desconozco, ¿cuál sería el que vosotros consideráis que sería el más adecuado para aplicar a las galerías de arte? Pues mira, yo lo que hemos hablado dentro de la asociación, lo que se escucha dentro de todos los foros nacionales, es que no podemos considerar como un bien de primera necesidad, y yo sí, no todos lo consideramos, al libro, que tiene el 10%, y por lo tanto nosotros al menos jugar en la misma margen y que están trabajándose otros de los sectores culturales, pues eso ya sería un punto de partida. Claro, un IVA reducido es lo que necesitamos, por el 10%, debajo del 10%, pero yo creo que nos consideran de lujo, cuando nosotros no somos de lujo, no somos joyas, no somos una empresa, no somos empresas de lujo, nosotros aportamos cultura y riqueza a las ciudades y a las comunidades. Una ciudad sin galerías pues sería una ciudad muy empobrecida, es como la música, el teatro, que también ellos tienen IVA reducidos. ¿Por qué las galerías que son industrias culturales no tienen IVA reducido? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que ven? Y que no escuchan tampoco. Quizás detrás de todo esto esté la concepción equivocada de que el arte y el arte contemporáneo sobremanera es un arte elitista, un arte para gente muy adinerada o intelectualmente muy superior a la media, y la inmensa mayoría de la población no se identifica con las galerías de arte. Ahí hay un debate que creo que es interesante. Es un debate interesante y muy rico, sin embargo esas barreras, que no dejan de ser unos prejuicios, están siendo deconstruidas. Por lo tanto, la accesibilidad cada vez es mayor, los públicos son muy transversales, cada vez son más amplios, año a año se van mejorando esa exposición, esa difusión y visibilidad que el arte contemporáneo, en el que participan las galerías de una manera importante y decisiva. También es verdad que hay un sector, que son los artistas contemporáneos, que tienen inmensas dificultades para ser reconocido su trabajo. Esas dificultades se ven ampliadas por encontrarnos con estas barreras fiscales tan importantes, porque ellos no pueden profesionalizarse y no pueden empezar a incorporar su trabajo dentro de un sector que es el mercado del arte contemporáneo. ¿Cómo lo veis desde la asociación? Entiendo que la postura de Diego en ATM es similar, ¿no? La idea de que no es necesario vincular arte contemporáneo a un supuesto elitismo. No, es que de hecho llevamos muchísimos años que se ha demostrado que esto no es así. O sea, en cuanto a los coleccionistas, hay estudios, y hay estudios muy recientes, que dicen que cada vez se compra, que cada vez nacen más galerías jóvenes, un 17%, que es un porcentaje muy alto. Quiere decir galerías jóvenes, arte joven, emergente, fresco, que intentan poner en el mercado artistas jóvenes. Y por otra parte, cada vez ha aumentado también, las obras ya no son tan caras, se compran obras más baratas. Quiere decir que los coleccionistas están cambiando. Los coleccionistas ya no es la élite que nosotros que la gente piensa. Los coleccionistas es la clase cultural media, cultural, y que le importa el arte. O sea, no es para nada, es una incomprensión total del mercado del arte. Es como quedarse, la Iglesia ¿cómo hace? La de 200 siglos, bueno, que evolucione lenta, no quiere decir que no haya cambiado. Nosotros ya, o sea, este concepto sí que creo que está a la raíz de mucha gente que está a nivel institucional, no ha comprendido todavía cómo ha evolucionado el mercado del arte, pero sin embargo los vecinos sí lo han entendido. Entonces es un poquito escuchar. Cuando preparábamos esta intervención de esta mañana en Asturias al Día, leíamos pues las propuestas también que se hacen desde otras partes del Estado ante esta situación del IVA cultural que no se aplica de forma directa todavía a las galerías de arte, y ponían el ejemplo
de los vehículos, ¿no? De los coches, ¿no? Sigue habiendo vehículos de lujo, de altísimo lujo, y luego hay utilitarios. Y todo es un mercado del automóvil. Y cada concesionario, cada galería de arte, cada comprador o cada fabricante, es decir, cada artista, puede ir al ámbito que desee, dependiendo del vehículo que quiera adquirir. ¿Esto supone que los vehículos son todos de alta gama? No. ¿Supone que son todos utilitarios baratísimos y que no dan pues con un concepto económico elevado? Tampoco. Entonces, no sé si el símil te vale también, Guillermo. Bueno, no sé si valdría, pero puede valer. De todas formas, las galerías, al menos las asturianas, no nos movemos en la alta gama. Primero porque no hay coleccionistas. Y los coleccionistas de alta gama, ¿dónde van? Pues van a Francia, a Portugal, a Italia a comprar. Sí. Porque la alta gama es la misma. O sea, si quieres un Picasso lo puedes comprar en cualquier lugar del mundo. O un Miró, pero no lo compran aquí porque aquí ya estás pagando pues un impuesto mucho más alto. Nosotros somos galerías pues normales que tienen a sus artistas, son artistas que no es como los músicos que cobran por tocar, que van a espacios ya públicos que tienen los ayuntamientos, a las comunidades, van a galerías que los propios galerías respondemos con nuestro patrimonio y los artistas están trabajando y venderán o no, también ellos tenemos que defenderlos porque están muchos en situación precaria, o sea, tú no puedes vender de todos los artistas a la vez, es muy complicado. Entonces tenemos que defender a nuestros artistas, por eso también estamos luchando por que nos rebajen el IVA, para poder vender sus obras. Los coleccionistas y los jóvenes coleccionistas que más quieren que comprar en su lugar, ¿no? Estamos volviendo un poco a comprar en tu zona de proximidad, y en Asturias tengo que decirte que hay galerías muy buenas. Somos una comunidad con muchas galerías y de un nivel de verdad que tenemos que estar muy orgullosos, de un nivel muy alto. Vale, quería incidir. Sí, Diego. Pues mira, yo me sumaría a las palabras muy claras y perfectas de mi compañera Guillermina, en el que las galerías de arte son creadoras también, facilitan la memoria del presente. Los artistas de arte contemporáneo participan en la construcción de esa memoria con los medios de comunicación también, y a partir de ahí se genera un patrimonio que es fundamental para identificarnos, para entenderlos, para crear nuestra identidad. Si ese sector no cuenta con un mínimo apoyo y un reconocimiento desde la esfera de lo público, que es desde donde nos estamos y a quien nos estamos dirigiendo, pues se verá reducido y por lo tanto perderemos ese activo, que Asturias además es hegemónico y es fundamental también para seguir construyendo nuestro futuro. Y las galerías de arte acompañan a esos artistas que todavía casi no se encuentran en la definición de artistas hasta que llegan a la institución, es decir, al museo, al centro del arte, donde luego todos disfrutamos. Por lo tanto, contar con la mejor red de galerías de arte contemporáneo en base a la población que tenemos, que es Asturias, es fundamental contar con estas medidas para que podamos seguir no solo manteniéndonos, sino incrementando y mejorando. Porque el número de estas galerías en Asturias es porcentualmente más alto, Arantxa, de lo que puede haber según la población que tenemos en otras zonas del Estado. Pues mira, tenemos una estadística buenísima y como presidenta de mi asociación estoy súper orgullosa porque somos la cuarta comunidad en España con mayor número de galerías. Que, a ver, la primera y la segunda, por supuesto, es Madrid y Barcelona, o sea, estamos en un nivel súper alto. Yo no sé, a mí me parecen todos mis compañeros, yo que estoy el día a día en mi galería, me parecen unos héroes. Hoy en día el mercado es súper vulnerable y competir con Madrid, con Barcelona, con Málaga, con sitios que hay un apoyo institucional enorme, que tiene muchos más recursos, y estar ahí y estar los cuartos en el mercado a mí me parece sería estupendo. Por ese orden que acabas de decir, Madrid, Barcelona y Málaga, sí, y de tres Asturias. Sí. Madrid, Barcelona, Valencia y Asturias, con una población mucho menor. Sí, porcentualmente, si tienes en cuenta como la base de habitantes que tiene Asturias, sería la número uno con diferencia. Supera Bilbao, supera Galicia, supera Andalucía, que tiene muchos más. Pero además, nuestras compañeras reciben muchos premios y reconocimientos a nivel nacional, compitiendo y superando a todas esas galerías que trabajan en entornos más
favorables, como puede ser la Comunidad de Madrid o la de Cataluña. Vale, una intervención que acabas de tener, no esta última, Diego, que decías una cosa que he apuntado y que creo que también es interesante para tratar sobre ella, la accesibilidad del arte contemporáneo, ¿no? En esa huida del elitismo que decíamos antes, una accesibilidad al público en general y también de los artistas, de los creadores, ¿no? Es como ambivalente. Por una parte, el que aporta la materia prima, que es el creador, el artista, y por otra parte el consumidor, que sería el público en general, ¿no? Esa accesibilidad también es fundamental a la hora de que entendamos la labor que realizáis, Guillermina. Sí, mira, es fundamental y ahí vamos a ir a la educación. Si no hay educación en arte, están quitando todas las humanidades, pues entonces es más complicado, porque me parece que es fundamental la educación desde la primaria, y no se considera ese tipo de educación. Eso por un lado, la educación es fundamental. O sea, la educación me parece lo principal. Y lo segundo, ¿qué son los museos de arte contemporáneo? ¿De dónde se nutren los museos de arte contemporáneo que todo el mundo visita? Yo creo que de las galerías, ¿no? Sin duda. Y es además una acción fundamental en las galerías, la docencia, esa acción pedagógica que se desarrolla, y además cuando ves que en los sistemas educativos se merman esa calidad o contenidos en el campo de las humanidades, aparecen también el arte contemporáneo y a través de ello también las galerías a seguir difundiendo esa cultura, esa identidad, esa mirada crítica hacia el presente, que, insisto, es motor del progreso siempre en la sociedad. Por lo tanto, prescindir de una red amplia de galerías de arte contemporáneo sería perder un activo que además Asturias tiene casi liderando en la escena nacional. Bueno, mis compañeros han explicado todo fenomenal, pero quiero recalcar también en cuanto al tema de accesibilidad, que es muy importante, y bueno, es un poco reivindicativo lo que voy a decir, pero es un... Bueno, tengo aquí, pero es una verdad enorme, que es que somos el único sector cultural que abrimos gratuitamente al público todos los días del año. Porque los otros sectores culturales, tú vas al cine y pagas, vas al teatro y pagas. Nosotros abrimos, estamos de puertas abiertas, viene la gente, lo recibimos, les explicamos, somos el canal, somos los mediadores y encima gratuitamente. Este año, respecto a la accesibilidad, he de decir que la asociación ha hecho un mega esfuerzo para que llegase a un mayor público, y tuvimos una serie de actividades y acciones a lo largo del año, precisamente que trabajamos con bienestar social, con organizaciones para ampliar y para que todo el mundo acceda a las exposiciones, y vamos a seguir trabajando sobre todo en el tema de comunicación, que hay que hacer mucho para todos los públicos que no pueden acceder de una manera normal, que accedan al arte. Entonces nosotros hacemos también un esfuerzo con la comunidad muy grande para ese tema de accesibilidad. ¿Sois partidarios de las noches blancas? Bueno, para que nuestros oyentes, nuestros espectadores sepan de qué estamos hablando, son aperturas a lo largo de la noche, en algunos casos hasta la madrugada, de centros culturales para llevar a la población, a las grandes masas, vamos a decir así, no a la élite, voy a recalcar lo de la élite, que se me entienda bien, lo que es la cultura y en este caso las galerías de arte. ¿Os parece bien esa iniciativa, Guillermina? Pues a mí me parece muy bien, porque la galería en sí tiene la oportunidad de mostrar su espacio, de dar otra visibilidad y visión de que el arte contemporáneo está muy interrelacionado con la música, con el teatro, con las performances. Entonces yo creo que tiene también un factor, digamos, pedagógico, como decía antes Diego, y de comunicación, y de un poco ver todo el tejido cultural sobre todo de las tres ciudades, Avilés, Gijón y Oviedo, que son tres ciudades que se mueven mucho en la Noche Blanca, presentan proyectos muy interesantes, y las galerías lo trabajan muy bien y hacen un esfuerzo muy grande por enseñar su espacio y enseñarlo de diferentes formas. ¿No es un, entre comillas, fastidio también para vosotros tener que abrir también por la noche?
Bueno, es una oportunidad. A nosotros nos fascina el trabajo que hacemos. Creemos sinceramente en la acción social que lleva aparejada al ejercicio de nuestro trabajo. Es un trabajo ciertamente también vocacional, porque debe de gustarte, y al mismo tiempo entiendes y recibes la profunda satisfacción de todo ese público que se empieza a relacionar con ideas, con pensamientos, y ese ejercicio, que al igual que el ejercicio físico es necesario, el ejercicio intelectual es también muy positivo y saludable. Arantxa. Además, bueno, hay una frase que a mí no es que me guste mucho, que es lo de sacarnos de nuestra zona de confort. No es así, porque nosotros nos manejamos en muchos ambientes, nos gusta mucho cambiar. En la noche la gente está más relajada, está de otra manera, te entra a las galerías de otra manera, no pierden un poquito ese concepto que tienen de las galerías, la distancia. Entonces, es una manera de acercarte de otra manera, explicar el arte desde otro punto de vista, y es esencial para nosotros. Además, son toquecitos que vas dando a la gente y dices, aquí estamos y aquí seguimos y aquí estamos con vosotros. Y haciendo todo esto para vosotros. Claro, es fundamental. Es que yo me pongo desde el punto de vista de una persona que no sabe nada de arte. Uh-huh. A veces, bueno, te da corte entrar en una galería y decir, ¿qué pinto yo aquí? ¿Por dónde empiezo? ¿A quién pregunto? No, si yo no vengo a comprar... O sí, pero de mano ese impacto inicial que no te da por entrar en una librería o no te da por entrar en una tienda de deportes, sí te da cuando entras en una galería de arte. Claro, ahí la labor profesional vuestra es trascendental. Sí. Es una preocupación siempre el redireccionar flujos de público, ampliarlos. Y eso es una de las acciones que completa muy bien la Noche Blanca, por ejemplo, las ferias de arte contemporáneo, que hacías referencia anteriormente también, porque entras desprejuiciado. No hay una barrera en el que te haga sentirte fuera de un espacio en el que puedes habitar y disfrutar de él de forma libre, y es muy participativo, es muy democrático, es muy abierto y es muy tolerante. El mundo del arte contemporáneo no prejuicia. Fijaros, si cerráramos los ojos ahora y pensáramos en grandes ciudades del mundo, como puede ser Londres, o puede ser Nueva York, o puede ser París, o Berlín, son ciudades que cuidan mucho y que tutelan mucho su arte contemporáneo, su cultura contemporánea. Esas ciudades no renuncian a esa posibilidad, y sus ciudadanos y ciudadanas consumen esa cultura contemporánea. Yo creo que Asturias es una de las comunidades autónomas que consume más, de una manera muy libre, abre el pensamiento, abre la mente y genera sociedades más tolerantes y que crecen con mejor equilibrio. ¿Habéis notado que a consecuencia de esta diferencia con otros países europeos haya menguado el número de compradores particulares en Asturias? ¿Lo habéis visto? Se ha topado sobre todo, sí. Es decir, no podemos competir fuera, porque empezamos a notar de forma muy preocupante que transacciones empiezan a operar fuera de España. Y por lo tanto ese dinero no queda en España. Y ese dinero no se redistribuye en España, que también es una preocupación en la sensibilidad que tiene el sector del arte contemporáneo y las galerías. Claro, redistribuir. Claro. Y genera pobreza. Claro. Y además, bueno, siempre esa redistribución siempre va a ir, los primeros siempre van a estar Madrid y Barcelona, o sea, las periferias siempre vamos a sufrir mucho más esa redistribución de la que habla también Diego. Vale, esa misma pregunta os la hago extensiva a la compra por parte de museos públicos. El director del Reina Sofía, Manuel Segade, advierte de la paradoja de que si el museo decide comprar piezas de un artista español a galerías españolas, en teoría estaría haciendo una mala gestión del dinero público, porque le saldría más barato comprarlo en Portugal, en Italia o en Francia, por poner algún ejemplo. Claro, es una paradoja. Claro, ahí está que dejamos de ser competitivos. Y la responsabilidad del director del museo es comprar al mejor precio, la misma obra al mejor precio. Entonces, dejamos de ser competitivos, las galerías dejan de ser las galerías españolas dejan de ser proveedoras de museos nacionales e internacionales también,
porque también compran museos internacionales a galerías españolas y coleccionistas. Entonces yo creo que nos encontramos una situación que va a rayar la precariedad. Entonces, al tener este IVA tan alto de la Unión Europea, pues estamos en una situación de peligro. Claro que sí, Guillermina, toda la razón, porque además los directores de instituciones, centros de arte, de museos, tienen el total apoyo a esta iniciativa. ¿Por qué? Porque ellos son conscientes que en la segunda mitad del siglo XX muchas de las obras, por razones políticas, que deberían de estar en los museos en España no lo están. Muchas obras de Picasso, muchas obras de Miró, muchas obras de Dalí. Y por lo tanto perdimos eso cuando teníamos uno de los mejores museos del mundo, que es el Museo del Prado. Ahora empieza a pasar lo mismo, pero por una política fiscal. Porque esas obras no vuelven, esas obras se quedan fuera ya de España y el retorno es mucho más complicado. Por lo tanto, no perdamos nuestro patrimonio, porque vamos a renunciar a algo que es nuestro, porque estamos regalando algo que es nuestro, que además es fundamental para las siguientes generaciones. Ejerzamos una responsabilidad. Arantxa. Totalmente de acuerdo con los dos, pero también que el Estado lo que no puede penalizar es a las instituciones, no pueden precisamente a las instituciones públicas culturales, a los museos, está penalizándolos directamente a las instituciones españolas frente a las de fuera también, como a las galerías, como a los artistas, como... Es un sistema vale, y a otros fiscal. colectivos que comentabais también, yo creo que también es interesante, ¿no? No es solo, también lo entrecomillo, que sea afectada la galería, que sea afectado el artista, que sea afectado el comprador, que sea afectado el museo, sino que hay un colectivo muy grande detrás de colgar una obra o exponer una obra, que no siempre se cuelgan, en las galerías de arte. Mencionabais antes, por ejemplo, iluminadores, colgadores, transportistas, claro, hay... Seguros. Gente de seguridad, claro. Y los seguros de las obras también. Eso es, claro. Seguros, comisarios. Diseñadores también, porque toda la documentación que va aparejada a la obra de arte, esa trazabilidad que es fundamental para luego ir conociendo pues los desarrollos más estéticos de pensamiento del propio artista, conservación preventiva, datos técnicos sobre la obra, todo eso también hay otros profesionales que tienen un conocimiento avanzado sobre esa materia y que también dejan de trabajar. Claro. ¿Manejáis datos sobre qué número de personas estarían vinculadas a la actividad de las galerías, Arantxa? No sé si tenéis datos, bueno, Guillermina o Diego, cualquiera de los tres, datos concretos sobre cuánta gente puede estar vinculada a vuestra actividad. Mira, en una feria como por ejemplo Arco o Urbanity, una galería media trabaja con unas 20 y pico personas que tienen un impacto directo, sin contar a los artistas y sin contar a otros profesionales que están, pero directos a la actividad que señalábamos antes: transporte, montaje, conservación, formalización de las obras, comunicación, datación, conservación preventiva, aproximadamente esos 30 profesionales. Claro, en comunicación también estamos hablando de redes, ahí hay muchos más profesionales implicados. O sea, es un elenco muy... Bueno, es que supone las industrias culturales, yo creo que el 4% del PIB, ¿no? Sí. O sea que eso ya lo dice todo. Y es cuantitativamente importante, pero cualitativamente es muy importante, porque la cantidad de gente que luego ese proyecto que tú dices es una feria, pero está en las redes sociales, está a través de vuestros canales de comunicación, que siempre habéis amplificado la difusión y la visibilidad de la cultura y del arte, se consumen a través de esta nueva tecnología y por lo tanto llega mucho más de lo que llegaba hace 20 años. Todavía ese sábado el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo de España, a la que pertenece nuestra asociación aquí en Asturias, lamentaba, Arantxa, la falta de respuesta a su demanda de los ministerios de Cultura y de Hacienda. Cultura se escuda en Hacienda y Hacienda de momento no ha hablado al respecto después de unos cuantos meses ya reclamando. Años. Al final, lleva años. Habéis desembocado en este cierre desde hoy lunes y hasta el viernes. ¿Depende solo, consideráis, de voluntad política? ¿Habría detrás también un elemento económico, trascendental, la pérdida del pago? Porque todo esto es dinero, son impuestos, impuestos de valor añadido. Es una carga fiscal. Claro, muy, pasar del muy 21, grande. por ejemplo, al 10, que comentábamos antes, solo es voluntad política, es voluntad también económica y trascendental para el funcionamiento de un país, que haya una rebaja
El consorcio lo que tiene estudiado y testado es que es fundamentalmente una voluntad política y la parte técnica consideraría que se recaudaría más, con una bajada del 10%, porque ayudaría a animar un mercado y volvería a recuperar un mercado que se ha perdido y está fuera de España. Recuperarías posiciones pasadas y probablemente mejorarías posiciones futuras. Vale, queda muy claro. Está clarísimo. Además, las empresas, nosotros como galerías, también sobreviviríamos mejor. O sea, que sería todo una cadena y luego todos los que están alrededor, los fotógrafos, comisarios, habría mucha más, dinamizaría el mercado. Y otra cosa que también hemos comentado en esta tertulia es que la administración pública ya ofrece ayudas a otros sectores de la cultura en cuanto a la rebaja de ese IVA cultural, como los libros, el cine, la música, incluida algo también muy minoritario como es la ópera. Quizás ahí os sentáis todavía peor en cuanto a la comparativa con otras actividades culturales. Diego, Arantxa, Guillermina, los que... Bueno, es que nos preguntamos todos qué diferencia, por qué somos diferentes nosotros, cómo nos ven. Como empresa de lujo que habíamos dicho, es que no, eso es un agravio, estamos en situación totalmente de desventaja con el resto de las industrias culturales, ¿no? De la música, de los libros, siendo nosotros también una industria cultural. Entonces estamos en una situación mucho más precaria con este IVA, con este impuesto, bueno, pues que además es que al coleccionista y al comprador les echa para atrás. Y el arte es un ejercicio intelectual, no es un ejercicio de lujo ni de exclusividad. Puede haber en algunas obras concretas una dificultad de acceder por la complejidad narrativa o por el precio, pero la base fundamental del arte contemporáneo, el arte emergente, que es el que se está trabajando desde las galerías de arte contemporáneo, el arte del presente, ese no existen esos hándicaps. Y por lo tanto nosotros debemos de dejar que eso fluya para que se construya nuestra memoria y a partir de esa base podemos identificarnos y encontrar unas líneas sobre las que construir un futuro mejor. Arantxa, vamos a tocar, si os parece, podéis añadir lo que queráis también, Diego y Guillermina. Una última cocina relacionada con el IVA y luego tocamos más temas que os preocupan en las galerías de arte. Esto es muy importante, esta es la excusa, si hace falta alguna para traeros aquí, pero cerramos si queréis el capítulo IVA y luego tocamos otros asuntos. Sí, cerramos el capítulo IVA. Está clarísimo que es injusto y que estamos aislados, que tanto en cuanto al nivel sector cultura ya se ha solucionado y el agravio con los países que nos rodean es inmenso. Entonces no hay mucho más que decir. ¿Queréis añadir alguna cosina más vosotros? Al contar con todo el apoyo del sistema del arte contemporáneo, las instituciones, hablamos antes del buque insignia y del arte contemporáneo español, que es el Reina Sofía y su director, pues solo nos queda es pues homologarnos al resto de Europa y esperemos que lo podamos encontrar. Efectivamente, y yo creo que a través de estas entrevistas, de la visibilidad, la gente se conciencia, porque muchos ciudadanos no sabían esta problemática que teníamos, entonces también dar las gracias por darnos visibilidad. Yo creo que en esta demanda vuestra, y lo digo desde fuera, quizás lo fundamental es que nos demos cuenta de que no estamos hablando de arte para ricos, de arte para pijos. No estamos hablando de algo que solamente pueden tener élites. Que vosotros sois personas normales, que sois empresarios trabajadores y que tenéis una vida como la de cualquiera de nosotros, que no sois de familia rica, bien adinerada y que estáis situados por encima, mirándome a mí por encima del hombro. Por lo menos no os estoy viendo hacerlo, que igual no me doy cuenta y lo hacéis. Creo que eso es fundamental, que esa conciencia ciudadana, bueno, debe cambiar un poco también, ¿no? Sí, es que está en la memoria colectiva un poco, que el arte contemporáneo es para una élite. Y eso no es así, pero no todavía eso hay que hacer un estudio, porque no lo entiendo, porque la gente tiene esa prevención. Tú lees libros, puedes leer libros de ensayo, libros de poesía, libros de bestseller. Lo mismo hay en arte, hay bestsellers de venta, hay arte que, como decía Diego, que te exige un esfuerzo intelectual mayor, pero me parece que es un reto. Es un reto que el visitante
digamos, que haga un esfuerzo o te pregunte, no lo entiendo, entonces tú les dices, pues por aquí, por allá. Yo creo que te enriquece, el arte enriquece a las personas, como te enriquece la poesía. Y el arte es de las gente... Ay, perdón. Sí, no, nada, Diego. Yo iba a decir una frase muy sencilla que siempre le digo a todas las personas que me visitan en la galería y me dicen, es que yo no entiendo de arte y tal. Digo, no hace falta. Lo único que tenéis que hacer es ver arte. En cuanto el arte es como si te gusta el teatro y vas al teatro, te acaba gustando más el teatro y aprendes y conoces más. Hay que verlo, hay que ir a museos, a exposiciones, a galerías, a ferias, y es como te va gustando más el arte y lo vas entendiendo de una forma intuitiva. No hace falta, ese miedo es tonto, es ridículo, no tienes que tenerlo, lo único que tienes que hacer es disfrutarlo. Y disfrutas y ves arte y poco a poco vas a aprender y vas a saber cómo... lo que pasa que ahí me voy otra vez a lo que dijo Guillermina, es verdad que en España el tema de educación sí pesa en la gente y por eso también ese miedo, ¿no? Que siempre vienen como yo es que no entiendo de arte. Bueno, ¿y qué? Lo único que tienes que hacer es ver arte y disfrutarlo. Y ya verás cómo tu mente se va a abrir de una forma intuitiva y personal, que es lo bonito. Volviendo un segundo, no, al contrario, a la reflexión de Ignasi, que la vemos nosotros todos los días, el arte es de nuestras gentes y de la gente. Sí. El artista identifica algo, pero que ya está en la gente. Genera una obra, claro, y la galería media entre lo que es de la gente para que lo disfrute y lo vuelva a recuperar. Por lo tanto, ahí deja de ser exclusivo, porque nosotros, que somos la gente, no debemos de renunciar a ese derecho que es nuestro. Y es nuestro arte, es nuestro presente. Y son nuestras formas de entender y de sentir la vida. Y de señalar los caminos en los que estamos generando injusticias, contradicciones. Por lo tanto, yo animaría a que la gente, porque hay premio al final, visite arte, consuma arte. Míralo. No entres con prejuicios, porque el arte no te va a exigir nada. Y te va a respetar. Entonces, por lo tanto, disfrútalo y al final hay un premio, porque te enriquece, te divierte o te hace pensar o cambiar alguna percepción. Vale, más asuntos que os preocupan y que también estamos aquí para transmitirlos, ¿no? Por ejemplo, las ayudas o falta de ellas o escasez de las mismas para que galerías asturianas puedan acudir a lo que comentábamos antes, ¿no? Por ejemplo, a Arco, ¿no? A una feria que puede ser la paradigmática del sector para la población, que no somos especialmente entendidos en ello. ¿Cómo están las ayudas actualmente? ¿Cómo paga una galería asturiana acudir a Arco? ¿Tiene alguna ayuda por parte, por ejemplo, del Gobierno del Principado? Bueno, ahí Diego, que yo creo que es el que más experiencia tiene en Arco. La sensibilidad de la Consejería de Cultura la percibimos y es muy positiva. Sin embargo, otras estructuras, las galerías de arte son las únicas que, por ejemplo, en Sequence no tienen derecho a percibir por participar en un proyecto fuera de Asturias. Bueno, lo puede cualquier otro sector de actividad, todas, y hay cientos de epígrafes y están excluidos solo dos, uno son las galerías. Lo han excluido, además. Uh-huh. Sí. Por lo tanto, no entendemos... O sea, lo han excluido de forma voluntaria de decir, oye, sí, adrede, no, sí, vosotros no. Sí, así. Solo hay dos epígrafes que no están dentro de los que estuvieron. 2 o 3, no recuerdo exactamente, pongamos 3 para trabajar desde una posición más confirmada. Y no están las galerías de arte contemporáneo. Pero puede estar una tienda de surf. Por lo tanto, nosotros no entendemos por qué, si recordamos todo lo anteriormente expuesto, no podemos estar, porque también estás construyendo la identidad de Asturias. ¿Por qué renuncias a un sector tan competitivo? Asturias no tiene tantas cosas, que es el número 1 en España, ¿eh? No lo pongas en peligro. El 30% de, más o menos, el 30% de las ventas se hace en ferias y además es fundamental para dar visibilidad a nuestros artistas. O sea, para las galerías, yo voy a hablar de cifras porque a los oyentes siempre los sitúa un poquito más en el contexto. Una feria internacional y las ferias nacionales, porque ahora son de carácter internacional, Arco, están te gastas en el entorno de 15.000 euros para arriba. Internacional 20.000, una feria nacional 15.000.
Estamos hablando de unos costes muy altos. Claro. Y eso y lo asume la galería en su mayor parte. Con lo cual, recuperar ese dinero, el esfuerzo que hacemos es mayoritario el nuestro. Estamos subvencionando lo que no puede subvencionar el Estado, las galerías en la actualidad. Vale, y hablando de esa falta de apoyo, ¿esto mismo se puede extender a la promoción? Me refiero, los anuncios cuestan y hay que pagarlos. Sí. ¿Echáis en falta también eso, Guillermina? Claro, es que si hubiera más promoción llegaríamos a más gente también. Y luego te quería comentar, al hilo un poco de las ferias, que mucha gente no lo sabe, por acceder a las ferias tiene su dificultad, hay que presentar un proyecto. Ahora van Diego y va a Arco, que no es tan fácil acceder a Arco, y vas a Arantxa, a Armadrí, pero acceder a Arco, vamos, es que tenemos que estar orgullosísimos que una galería asturiana esté en Arco, porque primero es una tarea muy complicada, ¿no, Diego? Es exigente, es compleja, supone una responsabilidad por lo que Guillermina y Arantxa comentaban antes del gran trabajo que se desarrolla en Asturias, desde la parte de creación artística, las galerías de arte, las instituciones. Por lo tanto, era una anomalía que Asturias no tuviera una representación en esa feria. Y desde ahí trabajamos, en ATM en este caso, para que haya una representación justa de lo que es el tejido asturiano. Por lo tanto, tendrían que ser bastantes más galerías, no solo una. Y luego, las ferias de arte, acceder no es pagar. Acceder es pasar unos criterios, unos jurados complejos, que primero reconocen que estás ajustado a derecho tu práctica, con la Seguridad Social, con Hacienda, que también tienes legalizadas todas las relaciones profesionales de las personas que trabajan dentro de la galería. Pero al mismo tiempo es una certificación hacia el artista. Es esa ISO, esa certificación de calidad sin la cual tú no puedes trabajar. Que ellos estén en estas ferias que nuestras colegas participan, tan importantes y complejas de acceder, es la vía por la que el artista se puede promover, alcanzar otros acuerdos de representación y que su obra se visibilice en el mundo. Claro. Arantxa. Sí, completamente de acuerdo. Es un certificado, un poquito, sí, esos proyectos tienen que tener la calidad, cada galería, cada feria tiene una línea de trabajo. Pero siempre que vas ascendiendo, o sea, si un artista entra a una galería, ya le estás dando un certificado de alguien está creyendo en esa apuesta y está creyendo un profesional que se dedica a ello. Lo mismo pasa en las ferias. Las ferias creen en esa galería, con lo cual y no en otras, porque hay mucha competencia. Entonces ya es un certificado de calidad y todo esto pues va sumando puntos y establece unas bases en el mercado del arte, claro. Bueno, pues estamos conociendo la realidad de las galerías de arte en España y concretamente las nuestras, las que están asentadas aquí en Asturias, más allá de esa rebaja del actual 21% del IVA que conlleva el cierre desde hoy hasta el viernes de estos establecimientos en toda España. Hay otros asuntos que les preocupan, como estamos tocando en esta tertulia con Aurora Vigil Escalera de la galería que lleva su mismo nombre, que nos ha atendido vía telefónica, con Diego Suárez Noriega de la galería ATM. Gracias, Diego. Gracias. Con Guillermina Caicoya, Galería Caicoya. Gracias, Guillermina. Muchas gracias. Y con la presidenta de la Asociación de Galerías de Arte de Asturias y responsable de la galería que lleva su nombre, Arantxa Osoro. Muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias a los tres. Continuamos con más contenidos dentro de Asturias al Día y dentro de un momentín más. Llegamos a la segunda parte de Asturias al Día de este lunes, de este primer día de la semana, de este primer lunes también del mes de febrero, falando de mazana, falando de sidra, falando de llagares, de refranes, de expresiones que tienen que ver con la mazana, la sidra, los llagares, los mazanales, los pumares, con Joan José Sánchez Vicente, que te acaban de presentar el diccionario de la mazana, el pumar y la sidra, con refranes y expresiones populares sobre ellas, que asina se titula esta obra. Joan José,
Muy buenos días, muchas gracias por venir hasta los estudios de RPA. Muy bueno, si non hai por que darles gracias, evidentemente, ¿no? Bueno, estás acabando de presentar esa obra en el Museo de la Sidra, una obra que tiene sofitu del gobierno del Principado de Asturias. Una obra de encargo, una obra que ya tenías previsto publicar y que sale ahora el sofitu del gobierno del Principado. Fálame un pouco de la xénesis. Bueno, son muchos entrujes. Sí, muchos demasiados. Efectivamente. Yo creo que fue el jueves pasado, presentélo con la consellera, con Vanessa Gutiérrez, que por cierto fue encantadora, como lo oye siempre, cariñosa en la presentación, ¿no? Yo que encargo de la consellería, y probablemente ese encargo tiene que ver porque ya en el año 93, en una enciclopedia, vamos a llamarlo así por fascículos, que publicó la Nueva España sobre la manzana y la sidra, creo que se llamaba, paréntesis, empobinada por José Antonio Fidalgo, al que yo creo que merece la pena recordar. Alcordanza. Yo creo que merece la pena recordar. Sí, en esta casa tuvo mucho, fue un gran maestro, un gran enseñante de gastronomía, y una persona excelente. Muchos programas de RTPA. Sí, una persona excelente. Gran Fidalgo. Bueno, pues y luego en el 2000, ahí yo tenía dos fascículos, uno la historia de la sidra y otro el vocabulario, ¿no? Y en el 2000, Pentagrama, Pentalfa, por fin, una editorial, y un libro que empobinaba de qué medida Gustavo Bueno, yo me acuerdo muy bien como el gran libro de la sidra, en castellano se titulaba. Ahí ocurrió una cosa curiosa. Pidieronme también el vocabulario y ocurrióme como al dedicante de les Ares Estianes en la Campa Torres a César Augusto. Desapareció el mío nombre, Desapareció el mío nombre, y una cosa sorprendente. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que llevo muchos años en ese camino. Y cuando la consellería me encarga poner en marcha, seguramente por esos antecedentes penales, más bien, ¿no? me encarga... antecedentes pumares. Pumares, sí. El librín, un librín, pero y todo lo que hay, pues esa razón. Ahora pongo outra vegada, añado cosas, preciso cosas, y sobre todo xunto, deixo de falsificarles cosas. Esto é. A ver, cuenta eso que es interesante. Sí, yo no soy el único que hizo vocabularios de la sidra, ni expresiones, ni refranes, ¿no? Hay un clásico de Abello de los años 50, me parece. Y sidra macho, para tomar, dejarse tomar, esas cosas, Y de ¿no? Piescu. Y de Piescu, esas cosas, ¿no? Pero dígolo como se dice, digo en asturiano. Las definiciones están en asturiano y las definiciones están en asturiano. Y las expresiones no tienen una torna al castellano, sino que exprese lo que expresa en asturiano. Esa es la segunda gran novedad. Repito, primero, por lo tanto, la adición de, yo creo que ya no hay más vocabulario en el ámbito del escacíes, de la sidra, del mayar, de los llagares, de los toneles, yo creo que no hay más ya. Y la manzana ya imitada, ¿no? Porque Bruno Fernández Cepeda, que ya era un escritor del siglo XVIII en asturiano, clérigo, decía, al respectivo de las manzanas, decían, como son innumerables y imposible enumerarles, ¿no? Bueno, entonces ahí están desde la denominación de origen y luego otros muchos famosos, ¿no? Manzanas, pero claro, si no, eso ya era infinito, ¿no? Eso ya he imitado, lo del llagar, la sidra, los que le cacía, todo eso, yo creo que ya no hay más vocabulario. Bueno, hubo un librín de la sidra que sacó la Xunta por la Defensa de la Lengua hay unos cuantos años. Tú mismo tienes de ellos diccionarios no solamente relacionados con lo que lleva la materia de la sidra y todo lo que lleva rellado, sino genéricos de traducción inclusive de asturiano-castellano, castellano-asturiano, libros, diccionarios que nos sirvieron a muchos de base a la de entamar, a conocer más la lengua asturiana, primero inclusive de que la Academia sacara antes, eso diccionario pues al rodio del año 2000. Bueno,
ya ahí ya recollés gran parte de este vocabulario, pero préstame que me expliques eso, porque tú cuando pones a tropar lo que lleva vocabulario, expresiones, refranes, y dícesme que non hai máis? No, al respective, yo creo que al respective del mundo de la sidra, como se fa, onde se guarda, como se bebe e se bebía, que hacías de antiguo, esto sí, yo creo que ya no hay más. Acabóse. Yo creo que acabóse. Acabóse por una razón. Al respective de los diccionarios en general, ¿sí? Yo non digo que todos los días, pero todos los semanas yo estoy empleándolos todavía. Meto palabras nuevas de muchas que vienen de muchas fontes, de ellas que me les manden, de algunas que les siento yo en la calle, otras que aparecen en escritos, publicaciones de literarias o no literarias, ¿no? Pero para esto del mundo de la sidra, yo repito, busqué todo lo que había, en internet también, algún llagarero y consulté para alguna cosa y ya no usan más. Vale. ¿Ya? ¿Está produciéndose una castellanización? Yo quería interrumpir. Sí. No, lo que quieras, faltaría más. A lo mejor está preparada la respuesta, pero es muy importante decirlo. El libro va a repartirse gratuitamente. Tiene un problema esto. ¿Qué problema tiene? Plantearon gente del mundo del turismo y el director del Museo de Nava. Y yo, al respective de ese problema, lancé a la consellera un reto. Y es gratuito, pero tiene que venderse. No está tirada, digo yo, porque ¿qué me dice el director del Museo de la Sidra? Bueno, ellos tienen ahí libros para cuando vienen las escuelas de visita, regalar al profesor un libro para que en la escuela los rapazos trabajen con él. Bien. Y cuando llegan los visitantes adultos y cuando llegan los turistas, pues seguramente por 10 euros, apetece llevarlo y comprarlo y enseñarlo, y llevarlo a Nueva York o llevarlo a Australia y decir, mira lo que fan. Pero no pueden. No están en las librerías. No existen esa medida. Bueno, y segunda cuestión, y termino con esto. Puede descargarse gratis. Sí, tengo lo apuntado también aquí. Puede descargar. Pues tenés que hacer yo la entrevista entera. No, digo, te lo yo, ¿vale tú solo? Encantado de que seas de esa manera, no te preocupes. Descargarse gratis la página de la Consellería, nel mio blog, nel mio Facebook, nel mio que X antes Twitter, nel mio LinkedIn, puede descargarse gratis. Ahora bien, eso está bien para trabajar, pero los libros gusta tenerlos para parpuñarlos, para masuñarlos, ¿no? Y golelos. Golelos. Eso es importante, si arrecendor da libro. Sí, tiene un papel que arreciende bien, sí. Claro que sí, eso es importante, pero bueno, el matiz es también curioso por eso, porque es de Valdre y además podemos descargarlo de forma gratuita también. Todo eso, bueno, anuncióse en su día con esta iniciativa de la Consellería de Cultura. Déxame precisamente falar... Yo iba a seguir yo sin deixarte falar. Bueno, esto tiene que ver todo, evidentemente, con la declaración. Sí. Acabes tú ahora. Sí. Déxate acabar. Venga, eso te iba a decir, porque tiene que ver con la de reconocimiento mundial de la cultura sidrera como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Y la entruga que te iba a hacer yo antes, el hecho de que se reconozca la cultura sidrera, que non la sidra, sino la cultura sidrera en general, lleva arraigado también el reconocimiento del idioma. Eso ya. Está produciéndose una castellanización paso ante paso del mundo de la sidra. Sí, está produciéndose. Sí. Lo mismo que nos roben, hay un proceso doble, ¿no? Lo mismo que nos lleven, y una pena, muchos materiales para afuera. Perdón. De pipes, de llagares, de cafíes, etcétera, etcétera. Está produciéndose una castellanización, como pasa en el ámbito de la toponimia, también del mundo de la sidra, porque yo creo que ahí los asturianos somos gente que se avergoña de lo propio, ¿no? Yo veía, aparecíame ayer en Facebook, unos sacos de patates, unos saquinos de patates de Galicia, que venían en galego, es decir, ya saben que porque lo fan en galego los sacos de patates van a comprarlos igual. No equiparemos que si lo ponemos en asturiano,
no nos van a beber la sidra, ni nos van a comprar los mazanes, ni nada. Tenemos un complejo de inferioridad terrible. Y yo no sé cómo vamos a salirnos de eso. Y por eso se está produciendo tienes algunas palabras que parecen más pintorescas, pero enseguida hay que decirlo en castellano todo, ¿no? En castellano todo. Bueno, yo creo que es uno de los problemas por los que Asturias, no solo en el mundo de la sidra, en general, económicamente, políticamente, no nos poxigamos, porque estamos todo el día con John Budoblau. Una pregunta que igual te compromete, porque estamos viéndolo. Vamos, si no oye de perros, balta. No, sí, de perros y de todo, no te preocupes. La idea es, estamos viendo constantemente políticos brindar con sidra. Con sidra echado. Sí. Cuando yo toda la vida entendí que el culete, cuando espalmare bien, bebíase de arreu. Nada de estar con el culete en la mano esperando a que se echa una docena de políticos que después tienen que brindar con un culete sidra. Eso, en algunos barres de chigre que todavía se caltienen, afortunadamente, los chigreros echen les manes a la cabeza, diciendo, pero bueno, ¿esto qué ye? ¿Cómo brindar con sidra como si fuera champán? ¿Qué opinas tú? Bueno, lo primero, siéntolo por ellos, porque pierden parte, cuéntase ahí en el diccionario, las definiciones son muy precisas, ¿no? Y piérdense gran parte de las propiedades organolépticas de la sidra. ¿Qué se pierde? Piérdese la visualidad de los pómpares, la visualidad de las plumas, el olor desurde cuando abre, ¿no? Piérdese parte del sabor, de modo que sí, no es sidra muerto, pero casi un culín muerto, y en realidad llámase muerto, ¿no? Bueno, yo por otra parte entiendo que la educación, si hay un colectivo de xente, pues que eche esto a correr, a beber cuando los demás no están servidos, que es un problema, ¿no? De modo que un problema que yo no sé si tienen solución, pero en todo caso, allá ellos, porque pierden lo mayor del culín. Para eso se echa, ¿no? Eso, por ejemplo, eso de los tapones, pues en fin, una mala forma de tomar sidre, ¿no? Este libro que tienen de mano, pues eso, 2.500 ejemplares que se van a esparder en los principales equipamientos culturales y los centros vencellados a la tradición sidrera. También, ¿por qué no decirlo? Esa propuesta que ya sabes de que también se pueda llegar a vender a un precio, bueno, pues asequible, creo que puede ser barato, un librín pequeño, creo que se puede ser barato. Claro, y que se pueda, pues eso, tener a la venta también en librerías o en los centros culturales de Asturias. O en los centros turísticos sería muy importante. Sí, también. Esa es otra de las ideas. Por cierto, ¿sidra o sidre? Bueno, valen los dos, ¿no? Hay zonas que dicen sidre y hay zonas que dicen sidra. Yo cuando estoy más romántico, más ya digo sidre, pero la mi palabra es sidra de toda la vida. Bueno, porque tú y ese Sisión. Eso es. Entonces en la zona centro y concretamente Sisión y más de A que de E. Eso es. Sí. ¿Dónde se utiliza Bueno, más? también hay, ahora vas perdiéndose culete. Yo colete nunca lo conocí. Culete no lo conocí nunca. Culete empecé a sentirlo en Nava, habrá 20 y pico años. No quiero decir que fuese de Nava, 20 y pico. Siempre fue un culín, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ahí tenemos otro complejo. Para que culín refiere a la parte, aquí es salva parte de la parte final de la espalda, ¿no? Entonces la gente, para evitar esa palabra de culete, ¿no? Pero yo creo que culete es un eufemismo para evitar en general, culín, bueno, donde está ya instituido, pues la gente dice culete normalmente, ¿no? Pero al fondo yo pienso que está la sustitución de culín, que parece otra cosa. Otra cosa, en la sidra dase el neutro de materia, Sí. que es muy importante caltener esa identidad lingüística asturiana. Sí. La sidra lleva bono. Eso ye. La sidra está muerto. Eso ye. No hay tampoco un plural de sidras, vamos de sidras. Eso ye. Entonces hay otro escándalo, ¿no? Eso y otro escándalo. Bueno, yo lo mismo que la fave o esas cosas, ¿no? A la de tratar de caltener todo eso. Por cierto, sí. vi una denuncia que andan multando ahora al Seprona, yo no sé si es verdad o mentira, pero a los que ponen les faves que no son denominación de origen, Sí. que les tienen que llamar alubies, porque quieren reservar, no sé de dónde salió eso, que reservar solo el nombre de fava para la denominación de origen. Faves son todas.
Luego tendrá la etiqueta, como sidra y todo, luego será de denominación o no. Claro, yo, mira, eso que acabas de decir no lo conocía ayer por Facebook. Supongo que sea verdad. Interesante también. Non quería acabar esta entrevista con la excusa, con las idas, y que fai falta de alguna. Pero vais a echarme ya. Sí, bueno, ¿qué piensas? Que va a estar aquí pagrana, como decíamos. No, viene media hora antes, me se va a seguir media hora después. No, quedes a comer tamén. No, hasta mañana que tengo la tele. Bueno, ves? Si llega al final, son todos chiringuitos. Xosé, non quería desear de falar contigo en este caso, estamos falando de sidra, pero la figura de un compañero, porque a poca ya despedíamos a Xesús Cañedo, un de los cofundadores contigo del Partido Asturianista, compañero de Milenta Batalles. Un recuerdo también para Xesús. Bueno, para Xesús y para la familia, ¿no? Bueno, ante todo fue un amigo y un collazo, digamos, permanente, inteligente, honrado, con mil ideas, sobre todo con la inteligencia para resolver cosas muy complicadas, como la ley de uso, que es un auténtico milagro, pero sin parte de él en ese milagro, ¿no? Y bueno, ¿por qué no decirlo? Esa amistad llevóme a muchas tardes de sidres con él. Sidres, por Dios. Sidres, ¿no? Y conversaciones, ¿no? Con él. Bueno, yo, Chus, vas deixarme decírtelo aquí, en la radio de la TPA. Bueno, aunque te se ausente esas conversaciones, Chus, vamos a seguir teniéndoles tú y yo como amigos que somos. Pero bien. Estamos falando del diccionario de la mazana, el pomar y la sidra, con refranes y expresiones populares sobre ellas. Y has permitime que remate como entama el libro, con un prólogo, en este caso, de quien falábamos en antes, de Vanessa Gutiérrez, consellera de Cultura, Política, Lingüística y Deporte. Este libro lle a un tiempo un inventario y una celebración. Abrilu lle entrar na tradición viva de un pueblo y de una forma de vivir que agora más que nunca el mundo reconoce y valora, y es sobremanera una invitación a seguir diciendo y faciendo nasturiano. Xoán Xosé Sánchez Vicente, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y a seguir trabajando. Bueno, seguiremos. Seguimos con más contenidos dentro de Asturias al Día. Llegamos a la tercera y última parte del Asturias al Día correspondiente a este lunes, a este primer lunes del mes de febrero, a este 2 de febrero de 2026. Lo hacemos con una iniciativa solidaria, con el Ángel de Javi. Vamos a conocer más a Javi, a su familia, en su caso a su madre, a Ana Piera. Javi es un niño de 8 años que lucha contra el síndrome NEDAMS. Su familia, un gran número de personas voluntarias y solidarias, impulsan una campaña para recaudar fondos para sufragar una terapia génica experimental que es carísima, pero que puede darle una esperanza real. Ana Piera, madre de Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias por hacer el esfuerzo de venir hasta nuestros estudios, por traerte también a Javi para dar también un poco más de símbolo de vuestro trabajo, de vuestra lucha y de la petición del esfuerzo solidario que estáis realizando en la sociedad asturiana española en general. Lo primero, eso de síndrome de NEDAMS, ¿qué es? Pues son las siglas de un trastorno con neuroregresión. La mayoría de las veces son niños que se han desarrollado bien, como es el caso de Javi, y empiezan con alteración neurológica motora. Y pues eso, Javi lo que tiene ahora es una ataxia que le impide caminar y tenerse en pie. Y el resto de las siglas de NEDAMS es alteraciones del movimiento ocular y convulsiones. Y hay una gran variabilidad clínica porque hay pacientes que al poco de nacer sí que empiezan con esas convulsiones, retraso del desarrollo y alteraciones del lenguaje del espectro autista. Hay otros niños que exclusivamente su manifestación clínica es el autismo. Y hay otros pacientes como Javi, eso que se han desarrollado con normalidad y luego a los 5, 6, 7, 8 años empiezan con esta regresión de habilidades que ya tenían adquiridas, lo cual es tremendo, porque imagínate, es que Javi en enero del año pasado, en 2025, todavía iba en bici y jugaba a fútbol. Claro. Es fuerte de narices esto. Sí, es dramático en cualquier persona, más en un niño,
Si es de nacimiento es malísimo, pero si además es un niño que hasta el otro día tenía unas capacidades habituales, todavía duele más. Sí, es impactante, además no poder, verdaderamente. Porque esto encima es que se debe a una mutación de un gen que se llama IRF2BPL, pero claro, es que es lo que decimos y no se sabe muy bien porque tarda, en unos niños se manifiesta antes, en otros después, depende un poco de dónde está la variante de la mutación, un poco más la expresión clínica es de esta forma. Si es más proximal es más clínica motórica, como es el caso de Javi, y si es más distal es más clínica del autismo, que esto también es otra de las obsesiones nuestras, que hay quizá, porque claro, en España solo hay 14 personas conocidas con esta enfermedad. Que ahora ya son 13 porque una de ellas falleció el 23 de diciembre. Entonces, muy probablemente hay un claro infradiagnóstico y infrarregistro, porque esto solo se diagnostica si se hace el exoma. Javi lo tenía todo tiene todo rigurosamente normal, tiene 3 resonancias normales, potenciales evocados normales, electromiografía normal, todas las pruebas analíticas, estudios genéticos, todos los paneles diferentes que se han ido haciendo, todos normales, y solo fue cuando se hizo en enero o febrero del año pasado, cuando se diagnosticó el 19 de febrero, o sea, en este mes ha sido cuando ese fatídico diagnóstico, que imagínate que te convulsa toda la vida, porque claro, te cambia... Porque además vosotros sois una familia que sois 3 personas, 3 niños. Eso es, tu familia numerosa, sí, mi marido y yo, y... Pues eso, 2 padres trabajadores que estamos todo el santo día haciendo cosas y tal, familia numerosa y bueno, pues como cualquier familia normal. Javi tiene ahora 8. 8. Los cumple en marzo, este año ahora los 9. Vale. Bueno, en cuanto al día a día de Javi, entiendo que necesita ayuda prácticamente 24 horas al día. Claro, él, bueno, a ver si come solo y tal, pero bueno, ya le va costando mucho escribir también. Y es que avanza todo demasiado rápido, porque eso, caminar ahora ya no camina nada, así que en los meses estos de este año pues ha ido cada vez perdiendo más movilidad, pero ya en el último trimestre ya no se movía y tenerse en pie es que no puede ni para ir al baño. Entonces, claro, hay que ayudarle en todo, a vestirse. O sea, él tiene la capacidad, no es que no sepa, sino que no tiene habilidad, le cuesta la coordinación, para que lo entendamos. Y entonces, o sea, él mueve bien brazos y piernas, pero lo que es esa coordinación, porque es más sintomatología cerebelosa, pues es lo que tiene él en concreto. Perdóname por la pregunta, ya pido disculpas, no quiero caer en el morbo, ni muchísimo menos. ¿Él se da cuenta? Sí, de todo. El nivel cognitivo está perfecto. ¿Intelectualmente? Súper perfecto. Sí. Y es que además es lo llamativo, o sea, es que es muy heavy, porque además es un niño que siempre ha sido muy listo y muy... Siempre fue muy espabilado para todo, incluso a nivel motórico, o sea, es que se le daba fenomenal todo, es que se subía por los árboles, es que llama la atención verdaderamente, porque nunca fue un niño torpe, que es que de repente ha sido ahora, o sea, que es impactante a más no poder, y sí, él a nivel cognitivo lo entiende todo, tan bien, que es tan heavy, que el que nos da ánimos a veces es él, o sea, yo a veces si me ve llorar, que intento no notar, luego está eso. Pero si él me coge la carita y me dice, mami, no llores, respira. Y es tremendo. Bueno, vamos en positivo, Ana. Vamos a ir en positivo. Vamos a tratar de explicar lo que es la terapia génica experimental que habéis encontrado y para la que necesitáis una cantidad desmesurada de dinero. 1 millón. Bueno, esto también es relativo, lo de la cantidad desmesurada. Para una persona es una cantidad horrible, ¿no? De conseguir. Para la inmensa mayoría de los mortales. Sí, pero bueno, es una cantidad que en términos de farmacología porque esto es un lote para en torno a unos 8 pacientes, 8 dependiendo del peso y tal, ¿no? Que tampoco es tanto, hablando de unas enfermedades así, el tratamiento para 8 niños, ese coste. O sea, quiero decir, no es que sea una cosa cara, verdaderamente, porque las vidas no tienen precio, ¿no? Vale, aclárame una cosa, ¿sería para 8 chavales? Sí, es que nosotros lo que trabajamos, no lo trabajamos solo por importante. Javi, claro, eso es importantísimo, yo siempre lo recalco. Nosotros, aunque nuestra asociación sea el Ángel de Javi, yo soy médico y obviamente trabajamos por los enfermos con EDAMS. Entonces, que Javi es el estándar, pues es obvio porque es nuestro hijo y tal, pero que trabajamos por todos ellos. Y entonces, lo bonito de este caso es que justo en febrero, que ha sido cuando se ha diagnosticado Javi, justo en febrero consiguió otra familia que
Claro, en el tema de las enfermedades raras, el tema es que pues muchas veces son las familias, las asociaciones las que tienen que motivar un poco pues la investigación y tal, ¿no? Porque los fondos para la investigación pues también son costosos y hay que procurarlos. Bueno, pues esto fue una familia en Estados Unidos, la familia de Eli, que hicieron la Fundación Eli, y entonces ellos consiguieron $2 millones y consiguieron que una investigadora que estaba ya trabajando en esta enfermedad se describió en 2018. O sea, es que ya muy poco tiempo de vida. Y sin embargo, ya estamos en este nivel. O sea, que gracias a Dios es que estamos ante cosas que son fascinantes a pesar de la desgracia, pero es que va a ir bien, yo estoy convencida. Porque esta familia, pues eso, consiguieron ese importe. Consiguieron aunar y crear unas sinergias buenísimas que en un tiempo récord, porque en 10 meses, desde que se pusieron a ello, 14 meses desde el diagnóstico de la niña, consiguieron administrar la terapia génica a la primera paciente que se ha administrado a nivel mundial, que es Eli. Entonces, en febrero se consiguió esa terapia génica, en marzo ya tenían la aprobación por la FDA y en abril se administraron a Eli. Y en mayo, el Día de la Madre de Estados Unidos, que es un día más tarde que nosotros aquí, que encima era el fin de semana de mi cumpleaños, que fue el gran regalazo de cumple, lanzaron la noticia de que ya había esta terapia génica. Claro, imagínate la emoción, o sea, es que entonces, bueno, yo enseguida, claro, les felicité y tal, les di las gracias y eso, y les dije, porque ellos dijeron que habiendo ido bien, lo que iban a hacer es que el lote del resto de terapia génica que se había fabricado y no se había usado con Eli, que se iba a poner para otros pacientes y iban a hacer un ensayo clínico. Y entonces yo les dije que podíamos ayudarles a traer el ensayo clínico aquí a España para poder, bueno, pues tratar no solo a Javi y a los niños de España, sino que desde aquí incluso poder tratar a más pacientes. Y entonces nosotros estábamos trabajando conjuntamente la FIMBA, que tengo que agradecer a Tino Blanco, que la verdad que me está ayudando desde el principio muchísimo, y la gerente del Hospital Central de Asturias, Beatriz, que es maravillosa. Y entonces ellos dos, junto con el doctor Málaga también, hicimos una especie de convenio de colaboración con el Hospital Sant Joan de Déu, que es donde también ven a Javi. Este hospital, como sabéis, es hospital de referencia para enfermedades minoritarias, tanto aquí en España como en Europa. Y entonces la idea verdaderamente es preciosa porque a través de esta unión que hemos hecho, podemos conseguir tratar aquí no solo a Javi y a los niños de España, sino a niños de Europa que vinieran aquí a tratarse, países colindantes o incluso de Latinoamérica, podríamos conseguir que vinieran a tratarse aquí. Claro, esta terapia génica experimental. Sí, claro, es que se hace en forma de ensayo clínico, no es una terapia que esté comercializada. ¿Y el resultado que ha dado hasta ahora es de satisfactorio? momento, claro, solo tenemos ese caso de la primera niña a la que se le ha puesto, que es Eli. Esta nena estaba muy grave porque desde chiquitita estaba muy mal, estaba con convulsiones, esta niña tenía retraso madurativo, no hablaba y tal, y además tenía atrofia cerebelosa. Y entonces ahora ya ha dejado de convulsionar, ya bueno, empieza a estar mucho más reactiva, empieza a moverse y tal. Claro, los beneficios en ella van a tardar tiempo en verse, porque esta niña tiene esa atrofia cerebelosa, con lo cual, o sea, ni hablaba ni se movía y tal. Ahora tiene que aprender, o sea, como cualquier ser humano cuando tardamos meses, años, ¿no?, en ese aprendizaje. Claro. Entonces, cambios así como mega llamativos en Eli, pues van a tardar más en verse precisamente por eso. Pero Javi, digamos que sería como el paciente perfecto, porque Javi lo tiene todo bien. Javi tiene las 3 resonancias normales, potenciados evocados normales, electromiografía normal. Estos son pruebas, o sea, la resonancia lo que te muestra es que no tiene alteración anatómica, ¿no? Y esas otras pruebas lo que te muestran es que la conducción nerviosa está mantenida a pesar de ello. No se sabe por qué narices esta mutación consigue esa expresión clínica, porque los mecanismos fisiopatológicos por los cuales se produce todavía no se conocen con exactitud. Pero sí que sabemos que todo se debe a esa mutación dichosa de ese gen IRF2BPL. Entonces, si corriges porque lo digo esto porque normalmente en medicina nosotros intentamos saber cuáles son las manifestaciones clínicas, los mecanismos fisiopatológicos y luego intentar encontrar fármacos que nos puedan valer. Pero aquí eso, claro, lleva su tiempo. Aquí lo que pasa es que sí que sabemos cuál es la causa de la enfermedad, que es esta mutación, y esa mutación se puede corregir con esta terapia génica. Entonces, a Javi, si le corregimos lo único que sabemos que está alterado y que hemos objetivado que está alterado, que es esa mutación, muy probablemente lo podamos revertir. Vale, no solo frenar, tiempo sino para hacerlo. Pues claro, cuanto antes mejor. Ahí está mi gran angustia, que hay que conseguirlo cuanto antes. Y vamos a marchas forzadas. Bueno, la verdad que vamos muy rápido, gracias a Dios, pero todavía nos queda. Entonces necesitamos muchísima ayuda. Vale, formas
de ayudar. Vamos a ir concretando, porque habéis puesto en marcha un gran número de medidas, de formas de recaudar dinero. Por ejemplo, habéis puesto en marcha las camisetas, las que llevas tú ahora mismo, el Ángel de Javi, por ejemplo. Vendéis, camisetas, sudaderas, toallas. ¿Cómo se pueden comprar? Pues hay varios establecimientos solidarios que nos están ayudando y tal, que se han ofrecido ellos de forma altruista, y entonces, pues nada, sería acercarse a ellos. Están en Oviedo, por ejemplo, en la tienda de 7 colores, también la óptica Rivas, en la zona del Cristo. Y aquí en Gijón tenemos a la librería Momo, que Leticia nos está ayudando desde el principio. Me encanta, porque son gente que yo no conocía de nada, y ahora son como mis hermanos. Es que me fascina todo lo que está pasando, porque la gente es maravillosa, de verdad. Y entonces ellas pues están volcadas ayudándonos y tal, y entonces ahí se pueden conseguir. En la página web nuestra también tenemos un listado de todas las tiendas que colaboran con nosotros. El Ángel de Javi y ya Eso sale es. todo, ¿vale? Y ahí te trae también el Bizum solidario, Sí. que es el 12967. Sí. Este Bizum no es como un teléfono, ¿no? Porque esto de la primera vez que lo hacemos es como que tal. Entonces se hace, pues eso, Bizum donaciones, y entonces ahí tienes que poner el código de la asociación nuestra, que es el 12967. Vale. Transferencias bancarias también, ¿es posible? Tenéis una cuenta bancaria, no lo vamos a decirla ahora, pero Está en la buscamos página el web. Ángel de Javi, lo encontramos. Tenemos una campaña de micromecenazgo, Mi Grano de Arena. Eso es. Que eso además es importante, da una desgravación Exacto. del 80% de lo que aportemos. Eso es, que es Eso es súper... Claro, lo hicimos así para seguir, porque, bueno, estamos en si nos podemos constituir como fundación también, precisamente por eso. Y entonces el beneficio fiscal entiendo que es importante, lógicamente, porque así además puedes conseguir más y mayores donaciones. Entonces ahí es de cada, pues eso, imagínate, si donamos hasta 250 euros, son el 80% lo recuperamos. Entonces si hacemos una donación de 250, cuando vayamos a hacer la declaración de la renta recuperamos 200. Y en realidad nos cuesta solo 50 euros la donación. Pero sí que a la asociación nos llega esos 250. Claro. Y claro, ahí también pues eso, empresas y tal, que siempre vamos buscando todo el mundo cómo pagar menos, pues es una forma maravillosa. Cuéntame lo de los colaborar. ladrillos, que también es interesante. Sí, pues esto de los ladrillos fue una iniciativa, que tengo que decirlo, del presidente del Centro Asturiano, que la verdad que también súper majos, nos están ayudando un montón desde el principio, y se le ocurrió esta idea que me parece súper chula, porque nosotros íbamos siempre, el primer gran acto que hicimos fue la marcha Covadonga, que fue una pasada, porque nos tiramos 3 días caminando desde aquí de Gijón hasta Covadonga. Porque claro, ya sabes que todos vamos a la Santina, ¿no? Cuando hay una cosa así, yo además soy muy creyente, y entonces fue una experiencia súper bonita. Fuimos caminando 30 kilómetros al día, que fue una matada tremenda, y el último eran solo 12 kilómetros y medio. Y entonces ahí sí que nos juntamos más de 1000 personas en ese último día. Fue impresionante, porque bueno, fue el ejército de Javi ahí con Trinidad llegando a la Santina. Y entonces decíamos, pues esto es como Pelayo, ¿no? Que a pesar de las vicisitudes y tal, pues consiguió la reconquista. Y entonces empezamos siempre con lo de la reconquista en Edams, comienza en Asturias, y de mano del ejército de Javi. Y entonces ahí lo que hicimos fue panelar esa imagen que yo había creado, la hicimos como ladrillitos, y entonces dijimos, venga, pues todas las aportaciones, un ladrillito son 11 euros, entonces vamos a conseguir entre todos pues dar luz y iluminar la reconquista en Edams. Vale, ¿se puede participar todavía? Sí. En esa reconquista ladrillín a ladrillín. Ahí. Sí, todavía se puede, sí. Ese mismo ladrillos luego lo hemos hecho para... A veces lo personalizamos, ¿no? Hay instituciones o tal que nos dicen queremos colaborar y que nuestros empleados o lo que sea lo hagan así también. Y entonces, bueno, Aparo, por ejemplo, la Asociación de Peñas de Real Oviedo, también hicimos eso mismo, que estuvo chulo porque lo tenemos hecho con el tifo de cuando subimos a primera, porque Javi es súper del Oviedo. Y entonces... Algo malo tenía que tener el chaval, hombre. Pues resulta que bueno, fijaos de Madrid, ¿no? Pero estas cosas de absurdas que, bueno, si el Oviedo sube a primera, pues Javi se cura, ¿no? Entonces, claro, imagínate el momentazo cuando Oviedo subió a primera, o sea, es que encima, pues al principio mi hija mayor me decía, mamá, yo voy a bajar de campo, y yo toda pava le decía, no, hija, que nos van a reír. Luego, obviamente, ya saltamos todos la esta y bajamos al campo. Pero claro, a mí me dejaron todos solos porque ya se fueron todos ellos y yo me quedé con Javi. Pero luego fuimos Javi y yo con Javi a caballito. Bajamos ahí, bajando tal, no sé qué. ¿Cómo te arreglaste también para pasar? Hombre, a ver. Saltaste la valla directamente, nos venimos ¿no? arriba con facilidad. Jolín, no, y tanto. Y llevando al guaje a Socostíos. Sí, hombre, claro.
Y entonces nada, ahí lo celebramos, bueno, fue un momento épico total. Y entonces, pues entonces rememoramos con el Real Oviedo, la verdad que también estamos muy agradecidos, nos está ayudando mogollón. Y la Asociación de Peñas hicimos esto también del panel de tal, que también sigue vigente. Que se y llama que también Mi Ladrillo Azul para Javi, se llama Eso técnicamente es. lo que estás haciendo con Exacto. Amparo, con la Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo. Tenéis también una campaña de pulseras. Sí, Cuéntame un poco las cómo las funciona. pulseras, que tenemos 4 tipos de pulseras que son muy chulas. Y tenía la que ser verdad. azul. Bueno, a ver, no, es porque un poco, bueno, Las empezamos personas, un poco, bueno, sí. Azul y La sangre verde, es muy azul. chula, sí, señor. Bueno, hombre, entonces la cuestión es que... No se os ocurrió hacer la roja y blanca, no. Oye, se pueden hacer perfectamente, te quiero decir que nos adaptamos a todo y además damos las gracias porque también el Sporting contactó y está queriendo ayudarnos, la verdad, y tengo que decirlo, porque estamos muy agradecidos también, la verdad. Y bueno, y Javi nació aquí en Gijón, además, aquí al lado en la laboral, o sea, de la laboral, lógicamente en Cabueñes, porque yo trabajaba en Cabueñes y Javi, nació aquí, y a mí me encanta Gijón. Y bueno, y la cuestión es que las pulseras, pues es una iniciativa de la Asociación de Comerciantes de Avilés. Sí. Que me pareció súper chula, la verdad, y que me encanta, porque nosotros intentamos hacer siempre pues cosas, o sea, todos los actos que hacemos para recaudar es como algo que hicieras en el día a día, ¿no? Pues hacerlo también como por Javi, para que no tenga que ser un gasto extra, sino que ya que vas a hacer algo, pues hacerlo solidario. Y entonces esto ha sido, pues eso, Marisol, que es la presidenta de la asociación, me dijo, ay, pues nosotros queremos ayudaros y tal. Y nosotros intentamos motivar mucho pues también pues el pequeño comercio, ¿no? El comercio de barrio, a crear red, ¿no? Igual que nos sustenta a nosotros, pues nosotros también lo que podamos fomentar esa red y ese cuidado de barrio de unos a otros y tal. Y me encanta la idea porque entonces ellos lo que han hecho es todos los que están, o sea, los establecimientos de la asociación de empresarios, sí, de Avilés, colaboran con nosotros, ¿no? Entonces ellos en sus centros son centros solidarios con el Ángel de Javi, y entonces venden también las pulseritas estas, es una forma de que ellos nos ayuden a dar visibilidad, porque claro, nosotros nos hemos movido mogollón por redes, por medios así tecnológicos, entonces a mí mis pacientes muchas veces me dicen poner una hucha en algún sitio físico, ¿no? Porque si no, pues no se aclaran con las transferencias o lo que sea. Y es una forma también de llevarlo a pie de calle, de que todo el mundo pues pueda de facilitar y dar a conocer. Lo que teme muchas veces la gente, la sociedad, y es que algunas veces se ha producido, son los fraudes. En vuestro caso no hay duda. Tristemente no, ojalá. Pero, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo dais transparencia? ¿Cómo trabajáis en ese sentido, Ana? Bueno, yo desde un principio lo he mostrado todo. Quiero decir, nosotros somos total transparencia, total y absoluta. Nos han visto de todas las formas habidas y por haber. Y porque de hecho, pues eso también hay algún vídeo mío que desquicié y que tal, no sé qué, o que me pongo a llorar y eso. Y que pues que se podría decir, jolín, ¿y cómo pones esto? Y eso, pues lo pongo también como médico en la parte de educación sanitaria. Y es que digamos que todo el mundo podemos llorar o sentirnos o sabernos vulnerables, que lo soy, pero al mismo tiempo tener una gran fortaleza, que entiendo que podemos tenerla, ¿vale? Y es una forma de también, pues yo como médico, no que sé, a veces se medicaliza el sufrimiento o tal, ¿no? Y bueno, jolín, ¿cómo no voy a estar jorobada si mi hijo está así? O sea, es lo mínimo que puedo estar, ¿no? Lo que pasa que eso no quita para que podamos entre todos pues darle la vuelta a la tortilla, que es lo que intentamos hacer. Y se puede y se va a conseguir seguro. ¿Estáis cerca del objetivo? Sí. Faltan en torno a los 100.000, 130 por ahí. Que claro, con todo lo que era es como poco. Vale, o sea, nosotros llevamos esto porque se va a hacer de forma cooperativa, o sea, coordinada, ¿no? Nosotros ahora llevamos en torno a los 600 más o menos, ¿vale? Lo que pasa es que hay 2 asturianos que de momento han querido ahí mantenerse un poco tal y que espero que en breve ya lo podamos decir eso, súper queridos, que están ahí en el ejército de Javi. Y entonces ellos van a poner 350.000 euros. Y me encanta porque gracias a esa fuerza, nosotros, con el equipo de Eli, que son los titulares de la terapia génica, pues les habíamos dicho que somos garantistas en lo clínico asistencial, porque con lo que estamos haciendo con el Hospital Sant Joan de Déu y aquí en Asturias y tal, esto, la garantía del buen manejo clínico lo vamos a tener. O sea, esa es la parte fácil para mí en este sentido.
Pero conseguir el dinero pues era lo que más laborioso nos podía suponer y tal. Bueno, pues de su mano les escribimos diciendo que queríamos reunirnos con ellos, que sí que íbamos a tener esa fuerza también, y ellos lo han visto así. Y entonces ya estamos consiguiendo poder hacer los trámites formales de los acuerdos, que hay que hacer contratos y tal. Esto no es que se compre, es para hacer el ensayo clínico. Entonces, claro, hay que pedir todos los permisos, pues a la Agencia Española de Medicamentos, toda la parte regulatoria, que también lleva un tiempo. Y esto lo que nos permite es trabajar paralelamente de la que acabamos de recaudar fondos para ir haciendo todo esto que también tiene su tiempo, desgraciadamente. Una cosa importante, va a suceder, vais a conseguir el dinero, vais a ponerle tratamiento experimental a Javi y va a salir bien. Muy bien. ¿Qué se consigue cuando todo eso suceda? ¿Qué va a experimentar Javi? ¿Se recupera completamente? Y es que creo que sí, porque mira, yo al principio le puse de forma empírica corticoides, porque bueno, habían salido los marcadores de esclerosis múltiple y tal, y yo estaba con la duda de que eso, y como estaba desesperada, le puse una megadosis de corticoides, que es lo que ponemos en el brote agudo de la esclerosis múltiple. Y Javi volvió a caminar y a subir escaleras. Vale. Entonces, yo creo que como Javi, es lo que os contaba, estructuralmente no se ha visto daño de momento, no hay repercusión en la conducción nerviosa en las pruebas que es objetiva que tenemos así clínicamente para verlo. Y yo creo que poniendo la terapia génica y siguiendo trabajando como pues eso con la fisioterapia, logopeda, todo lo que está haciendo de lo de la quinoterapia, de natación y tal, que vamos a conseguir que recupere, de verdad, yo pienso que sí. Pues lo pensamos todos. Ana, sí. Todos. Y es que además creo que aparte de esto va a ser un gran impulso para todo. O sea, quiero decir, para los enfermos con EDAM sin duda, ¿vale? Pero para los enfermos con enfermedades minoritarias también. Y es yo como médico, soy médico especialista en medicina familiar y comunitaria y tal, y estoy como profesora en la facultad. Y entonces siempre hablamos de empoderar al paciente y que el paciente sea un paciente activo. Y yo, por ejemplo, estoy en el Comité Asesor del Principado de Asturias en diabetes y tal, y siempre intento trasladar mucho el manejo que hacemos en la diabetes, ya ves tú, con esto. Pero sí, porque efectivamente en diabetes tenemos muy estandarizado ya, gracias a Dios, el trabajar todos de forma colaborativa y que el paciente con diabetes sabe gestionarse, que ya no hablamos de paciente, sino que hablamos de persona, ¿vale? Porque puede tener una vida plena perfectamente a pesar de sus condicionantes de salud o biopsicosociales que tenga. Pues con estas enfermedades pasa lo mismo. Uno puede y debe de tener una vida plena adaptada a sus condicionantes, pero puede tener que tener esa plenitud vital. Y entonces yo con esto también lo que quiero trabajar es en eso, en que la gente se dé cuenta que a pesar de que tengas o no la desgracia de tener un diagnóstico, pues el diagnóstico no te define. O sea, eso es una etiquetina más que tienes contigo, pero eso no define a la persona. ¿Qué te define? Lo que tú quieras que te defina, ¿no? Entonces sí, tendrás eso, pero podrás vivir y llevar tu día a día de una forma u otra en función de tu actitud, entre otras cosas, que obviamente se requiere mucho soporte, faltaría más. Pero que si los pacientes que tengan estas enfermedades tomamos esas riendas y trabajamos de forma colaborativa con los servicios de salud y a nivel sociosanitario, que aquí en Asturias también tenemos mucha fuerza a ese nivel, pues se pueden conseguir milagros como el que se va a conseguir. Pues eso, vamos a conseguirlo entre todos, ¿eh? El ángel de Javi, este niño de 8 años con síndrome NEDAMS, y su familia, hoy aquí su madre, Ana Piera, que salga todo muy bien. Muchísimas gracias y mucho ánimo. Muchas gracias a todos, la verdad. Y pues Asturias, que gracias a Asturias se va a conseguir. Vamos a finalizar así, con un mensaje de esperanza, esta edición de Asturias al Día. Disfruten todo lo que puedan de lo que queda de lunes o todo lo que les deje.